Algunos pueden responder que solo se trata de mover el cuerpo, otros que solo tiene que ver con el abrazo. Pero realmente, ¿qué significa bailar tango? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y hoy te quiero compartir un tema más agudo que el comentario de una suegra en la primera cena familiar. Y me estoy refiriendo a qué significa realmente bailar tango, qué significa permanecer durante 3 minutos o una tanda compartiendo un abrazo con alguien que quizás no conozcas. Y esto es algo que pareciera muy sencillo de responder, porque mucha gente piensa que bailar tango consiste en aprender pasos, giros o secuencias, que se trata de hacer cosas, aunque eso sea como decir que la amistad se trata de mandarse mensajes de WhatsApp, que no está mal, pero convengamos que no está allí lo esencial. Quiero decir, el tango en su raíz más pura es un encuentro, es un lugar donde dos personas deciden abrazarse, escucharse y caminar juntas una música. Y digo caminar porque el tango nace del caminar, no de correr, de saltar y de dar piruetas, solo caminar, como cuando vas de la mano de alguien por una calle sin apuro y disfrutan del paso coordinado. Y ese abrazo que se da en el tango es un territorio en sí mismo. Hay un microclima, una especie de burbuja donde los miembros de la pareja se aíslan del mundo, por decirlo de alguna manera, y construyen algo único, algo que es irrepetible, porque aunque vuelvas a bailar el mismo tango con la misma persona al día siguiente y en el mismo lugar, nunca va a ser idéntico, sobre todo considerando que al menos ya tuviste la experiencia anterior. Pero quizás eso es lo hermoso del tango, que se viva el instante. Y puedo agregar que al mismo tiempo yo me desvivo al instante. Sin ir más lejos, vos podés pasar toda una tanda bailando con alguien y no saber cómo se llama. No sabés si ella es ingeniera, él es panadero o lo que fuere. Pero sí sabés cómo respira, cómo se mueve y cómo escucha. Y ese conocimiento, aunque sea fugaz, es tan íntimo que muchas veces supera al de una charla superficial. Por eso, bailar tango también es un acto social, porque no se trata de bailar solo en tu casa frente al espejo. El tango se completa en la pista, en la milonga y en el encuentro. Es como el mate, digamos. Podés tomar solo, pero el verdadero sabor solo aparece cuando lo compartís. Y en lo físico, bailar tango también significa algo muy claro, que es coordinar con otra persona, coordinar el peso, el equilibrio y la intención, casi como aprender un idioma, pero un idioma del cuerpo, un idioma sin palabras donde cada movimiento es una expresión individual, cada pausa es un silencio que dice algo y cada giro es una exclamación. Pero por supuesto, eso no termina allí, porque esto lleva a diferentes aspectos y sensaciones. A nivel emocional, por ejemplo, el tango puede ser un espejo, al punto que te refleja. Si estás ansioso, lo sufrís. Si estás en paz, lo sentís. Y si venís con la cabeza llena de preocupaciones, el tango puede transformarse en un bálsamo, porque te obliga a estar en el momento, en el presente, en el ahora, y te enseña que no podés bailar pensando en el pasado o en la lista del súper. Tenés que estar ahí. Y esta es otra clave a la que debemos prestar atención. Digo, el tango es presencia, una presencia compartida. No es solo lo que yo hago ni solo lo que vos hacés, es lo que hacemos juntos, como si remáramos en una canoa. Si uno se adelanta demasiado o el otro se queda atrás, la cosa no fluye, pero cuando ambos entran en sintonía, la canoa avanza suave y hasta parece que flotara sola.
Ah, me encantó la metáfora porque en la milonga me la paso remando como loco. Pero vayamos un poco más hondo como para explorar un aspecto que poco se menciona. ¿Qué significa bailar tango en el plano espiritual? No, no me mires como si hubiera almorzado arroz relleno. Hay un plano espiritual, aunque suene raro. De algún modo, hay quienes sostienen que la música nos conecta con fuerzas del universo y esto sin mencionar que en la antigüedad la música y la danza eran un camino para comunicarse con algunos dioses. Y baste agregar que equilibra las emociones y crea bienestar. Pero hay más. En el tango hay entrega, y no solo de quien desempeña el rol seguidor, es mutuo. Vos confías en el otro y el otro confía en vos. Y esa confianza no es menor, se da en segundos. Tan rápido que apenas empieza la música, ya estás confiando tu equilibrio, tu cuerpo, tu tiempo y tu sensibilidad en un abrazo. Y eso, en un mundo donde la desconfianza abunda, me animaría a decir que es casi revolucionario. Y desde otro punto de vista, agregaría también que bailar tango significa aceptar la vulnerabilidad, porque bailar bien no es mostrar lo fuerte que sos, sino lo sensible que podés ser. No es imponer, sino escuchar, y escuchar no solo al otro, sino también escucharte a vos mismo, como si pudiéramos imaginar dos velas encendidas, cada una con su llama, de modo que cuando baila tango, esas dos llamas se acercan, no se apagan ni se mezclan por completo, pero se iluminan mutuamente y se potencian. Y eso es lo que pasa en el abrazo. Cada uno conserva su individualidad, pero a la vez se crea una luz nueva que solo existe mientras están juntos. Claro que no todas las experiencias son iguales. Hay abrazos que son tibios, otros que son intensos y algunos que parecen eternos. Digo, a veces conectás de inmediato y otras no tanto. Y está bien, no podemos encajar con todo el mundo, porque el tango también enseña eso. No todo depende de vos y no todo depende del otro, sobre todo si entendemos que el encuentro es una construcción compartida. ¡Ja! Si fuera una construcción compartida, ¿por qué yo siempre termino poniendo los ladrillos y ella se lleva las llaves de la casa? De modo que cuando decimos ¿qué significa bailar tango? Estamos hablando de algo mucho más amplio que solo mover los pies. Estamos hablando de una práctica que te entrena para vivir mejor, para estar más presente, para escuchar más y para confiar más. Y esto merece una pausa, porque no se trata solo de una metáfora linda. En el tango vos tenés que ejercitar esas cualidades en la práctica, tanto con el cuerpo como con la mente y con la emoción. Pensás que cada vez que te abrazás con alguien tenés que tomar una decisión. ¿Me impongo o escucho? ¿Me apuro o espero? ¿Busco que se note lo que hago o busco que lo que hacemos fluya juntos? Y en ese instante, bailar tango te da carnet para entrar en una especie de gimnasio de la sensibilidad, un lugar donde entrenás la paciencia, la empatía y la percepción, toda una actividad que después aplica en tu vida diaria, aunque no lo notes, al punto que empezás a escuchar mejor a tus amigos, a darle más espacio a tu pareja y a no querer tener siempre la razón. Y hasta te recuerda el valor del cuerpo como canal de comunicación y a recuperar el lenguaje ancestral que es el contacto humano. Y en otro orden, bailar tango también significa aceptar el misterio. Vos no sabés cómo se va a mover la otra persona, qué va a sentir, cómo va a reaccionar. Te enseña que no podés controlarlo todo y tenés que aprender a convivir con lo inesperado. Y así también, finalmente, agregaría que se trata de darle un sentido al tiempo, porque en esos 3 minutos, en esa tanda que bailás en una pista, la música es un mapa y vos elegís cómo recorrerlo, pero entendiendo que lo importante no es llegar a ningún lado, sino vivir ese compás con intensidad. Si a propósito querés aportar a este espacio,
déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, aunque resulte difícil definir en una frase o resumir en un video qué significa bailar tango, hay algo que sí se puede decir y es que el tango es una experiencia irrepetible de conexión y esa conexión a veces dura solo 3 minutos, pero puede dejar huellas que permanecen mucho más tiempo, porque de lo que estamos hablando es de que el tango expresa quiénes somos, cómo somos y cómo entendemos la vida. Expresa que nunca sabes exactamente qué vendrá después, por más que planees o imagines. Solo sabes que todo será sorpresa, como recibir un hermoso regalo, y que lo importante no trata tanto del paso en sí, sino de qué transmitís y cómo lo compartís, porque en definitiva nos recuerda que somos humanos, que necesitamos abrazar, emocionarnos y que aunque todo pase y nada se repita, hay instantes que se vuelven eternos. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.